Esta es la presentación que estoy haciendo del próximo curso de nudo, que en principio todavía tengo que armar el flyer y digamos poner bien los puntos, pero tengo ya la idea de cierto ordenamiento. La idea es esta: el curso se va a llamar, bueno, la introducción a nudo, pero es un recorrido desde UPIR, que es donde él, la primer clase donde nombra el nudo Borromeo, y ir recorriendo ANCOR y básicamente RSI, el SINTOM. Obvio, por razones obvias, no se va a poder recorrer todo, pero lo que quiero mostrar es cuál es la idea. La idea es la siguiente. En UPIR, que es del año 71-72, en la clase del 9 de febrero del 72, bueno, toma la famosa frase: yo te demando que me rechaces lo que yo te ofrezco, porque no es eso. Muy bien. En esa clase él hace toda una serie de articulaciones funcionales, donde estos verbos, ¿no?, están, el demandar, el rechazar y el ofrecer, están como articulados, y lo que hace es, va viendo cómo es función de otra cosa, o sea, de un argumento que a su vez es función de otro argumento. Y entonces, en esa clase, después que hace todo el desarrollo, bueno, obviamente que dice que ahí está el tema de que estuvo en contacto con el nudo Borromeo, con el anillo de la familia Borromea, y que le vino como anillo al dedo. Y ahí tira una frase que dice: es por lo cual la cuestión que se nos plantea no es la de saber lo que es ahí del no es eso, que estaría en juego en cada uno de esos niveles verbales, sino percibir la propiedad borromea, lo digo yo, que al desanudar uno de esos verbos de su nudo con los otros dos, que podemos encontrar lo que es del orden de este efecto de sentido, en tanto lo llamo el objeto A. Bueno, ahí el tema en realidad lo de desanudar, rompería la cadena. Entonces, bueno, hay que ver después cómo lo va estableciendo, ¿no? Entonces, voy a empezar, digamos, es así. El curso, mi idea es que va a tener mínimo 2 módulos de 4 clases cada uno. Y digo mínimo, vamos a ver. Entonces, la idea sería partir de esta clase de UPIR, después tomar de ANCOR las últimas 2 clases en las que él sigue trabajando y presenta otros nudos, no solo el Borromeo, habla del Borromeo, y en ese momento habla del enjambre significante, y dice que si uno quisiera saber qué es el significante 1, en realidad lo que tiene que saber es trabajar con el, bueno, por un lado con el enjambre, porque si uno quiere saber qué es el significante, tiene que ver con el ESAM, y él juega ahí con la homofonía de enjambre y S1. Después, ya en RSI y en el SINTOM, hay varias cosas que tenemos que hay que ver. Una de las cosas que hay que ver es esa famosa equivalencia que él dice entre, bueno, primero definir la recta infinita y después ver la equivalencia que hace entre la recta infinita y, ojo, que se traduce con respecto a un círculo, y no es un círculo, es, bueno, una circunferencia, y para no decirlo euclidianamente, es un borde, digamos, es una curva cerrada, llamémosle redondel. Entonces, es
hay que ver esa equivalencia. Luego, ya en RCI, cuando dice que hay que ver cómo opera el psicoanálisis, y una vez que tiene definida la recta infinita, lo que va a empezar a hacer presentaciones del Borromeo, pero digamos no en un estadio previo, vamos a decir, en un estadio donde hay que cerrar la recta infinita para que se vea el Borromeo en la forma clásica de presentación. Ahí, por ejemplo, una cosa que podemos trabajar es cuando en la conferencia de Niza él dice que en la psicosis hay una sola consistencia de cuerda. Entonces, ¿cómo se puede pensar ese pasaje de 3 consistencias a una sola que daría el trébol? Y bueno, y después hay varias en el Sintón, hay varias presentaciones que hace del Borromeo y de lo que llaman los fallos o las fallas en el caso de Joyce. Bueno, hay una serie de un despliegue de un montón de elementos. Entonces tenemos, por ejemplo, qué es el grupo, digamos, en el caso del enjambre, tenemos que se puede abordar qué es el grupo fundamental de un nudo y ver, por ejemplo, articular la noción de estructura en 2 situaciones, que serían las siguientes. Nos podemos hacer lo siguiente. Hay 2 situaciones. Si tomamos como conjunto por ejemplo, tenemos, bueno, este es un trébol. Cada una de estas zonas que quedó, y esta, lo que se puede pensar es en lo que se llama el espacio alrededor de ese nudo. Se puede pensar que se pueden hacer trayectos alrededor, o sea, trayectos que entran y salen de esta zona, de esta y de esta. Bien. Si el conjunto que tomo como A es la clase de los trayectos y esta operación es la que me compone 2 trayectos, o sea, por ejemplo, entro por acá y salgo por acá, entonces lo que va a ocurrir es que el conjunto formado por los trayectos alrededor del nudo y lo que se llama la combinatoria de esos trayectos, eso va a ser un grupo, va a tener estructura de grupo como lo que planteé en el otro video. Y entonces ese va a ser el grupo fundamental del nudo, que va a ser un invariante de los nudos, no el único, pero algo muy importante con respecto a un nudo. Entonces acá yo tengo un nudo, cada nudo va a tener su grupo fundamental. Acá ya estamos viendo, por un lado, como los nudos tienen una importancia muy grande, porque justamente anuda o articula, ahora vamos a ver las 3 dimensiones del espacio, y también articula la noción de estructura. Y por ejemplo, si en cambio si queremos ver si esto es una estructura donde el conjunto A no es un nudo, sino es el conjunto de todos los nudos, y este asterisco es cómo se concatenarían los nudos, ¿no? O las cadenas. Yo digamos, corto y empalmo, ¿no? En ese procedimiento, esa concatenación, aparece una propiedad muy importante que hace que este par de todos los nudos con su concatenación no va a poder ser un grupo. ¿Y qué es lo que va a fallar? Lo que va a fallar es la inversa. Y es muy interesante esto, ¿por qué?
Porque, ¿cuál es la propiedad del inverso? Dijimos que el inverso hace que un elemento encuentre otro en el conjunto, tal que al componerlos del neutro, podemos decir así, siempre en un grupo, cada elemento tiene alguien que lo neutraliza. Bien, o sea, ¿y qué pasa? Que acá se encuentra que en el conjunto de los nudos no hay modo de neutralizar. El neutro sí existe, es el redondel, simplemente el redondel, no el círculo, porque ojo que el círculo es una superficie. Tengan presente eso, porque siempre está recontra mal dicho todo el tiempo, porque están en las traducciones. Cuando se está hablando de nudo, se habla de círculo y no es el círculo, porque el círculo tiene que ver con la superficie que queda encerrada en eso. Y acá se habla del borde. Y entonces, lo que ocurre es lo siguiente, que lo que aparece es la propiedad que no hay para un nudo otro nudo que lo neutralice. Y eso, ¿cómo se puede decir o cómo se puede pensar para lo que nos interesa? Nos interesa que nosotros decimos que desde el punto de vista analítico, lo dicho está. No se puede borrar, porque quedó dicho. Por más que uno diga, no, yo quise decir, no, ¡tuc! Eso quedó dicho. No hay modo de neutralizar lo que se dijo. Entonces, me parece que esa es una propiedad muy importante y bueno, tiene consecuencias con respecto a esa concatenación. Una cosa que me parece que digamos, va a ser interesante, que quiero transmitir también, es que justamente lo que más se suele trabajar en en los cursos, cuando se trabajan los nudos, prácticamente es como una especie de mántica o no sé, que es el nudo Borromeo, real, simbólico, imaginario, como si eso fuese lo único con respecto a los nudos. Y los nudos tienen una enorme posibilidad que tiene que ver con algo que ocurre en el habla. Entonces, en el habla y en los sueños, tiene propiedades que son propias de lo que ocurre al hablar. Entonces, tomé un par de citas como para ir entrando en tema, que una dice: lo que yo quisiera es que los psicoanalistas sepan que todo debe llevarlos ante todo al sólido apoyo que tienen en el signo, y que es preciso que no olviden que el síntoma es un nudo de signos, pues el signo hace nudos, y que se haya hecho de todo durante siglos para hacernos una geometría, es decir, una espacio-temporalidad que no esté fundada en nada sobre los nudos, es decir, que no proceda más que por la sierra, es que eso haya sido así. Justamente dice, los nudos, como traté varias veces de interrogar en mi seminario, es completamente capital. Es completamente capital, entiendo yo, hacer otra cosa. Acá está medio, en esta traducción está un poco confuso. Luego, dice, esto también es importante. Dice, la lengua, la langue, los antiguos, desde el tiempo de Esopo, se habían dado cuenta muy bien de que eso era absolutamente capital. Hay al respecto una fábula muy conocida, pero nadie se dio cuenta de eso. Dice, no es de ningún modo al azar que en la langue, cualquiera que ella sea, cuya primera impronta recibió alguien, una palabra es equívoca. No es ciertamente por azar que en francés la palabra ne, el no,
se pronuncie de manera equívoca con la palabra ne de nudo. Y entonces acá para mí es re interesante porque hay que ver cómo se articula justamente ne de la negación y nudo, y también con la negación hay toda una serie de cuestiones porque en algún momento yo creo que planteé que la negación en Boole es la operación del +1. Y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta con esto de la negación, aparte que es una operación fundante que ya Freud la trabaja en su artículo La negación, y donde bueno, hay que ver el estatuto de la negación respecto del inconsciente, que no es la lógica clásica. Es interesante porque cuando él habla de que hay uno, también ahí en la homofonía hay uno, y Adelan, como dice, hay ojo que el un, y con el juego que hace del un bebus al un bebú, está jugando también con la negación en alemán. Entonces acá hay toda una serie de articulaciones con la negación, el uno y el nudo. Bueno, todo eso. Bueno, y otra cosa que aparece, hay un montón de citas que no las vamos a ver ahora, pero que eso las voy a ir desarrollando. Pero, por ejemplo, en las respuestas a unas preguntas sobre los nudos y el inconsciente, que es una conferencia donde le hicieron muchas preguntas, es del 31 de octubre al 2 de noviembre del 76. Y ahí dice, que el hombre esté efectivamente por esta cadena, encadenado, es lo que no produce nada. Es curioso que esta cadena permita la constitución de falsos agujeros, constituidos cada uno por el plegado de un agujero sobre otro. Esta noción de falso agujero me conduce, evidentemente, a formular la cuestión de saber lo que es un agujero, qué sería verdaderamente un agujero. Y bueno, ahí va a plantear que dos agujeros verdaderos hacen un falso agujero. Toda esta cuestión de las propiedades curiosas que tiene el agujero, pensado esto como, digamos así, el espacio que queda, digamos, del borde, en vez de taparlo, eso es lo que va a decir que esto es un verdadero agujero, si lo pensamos en el espacio. Y va a haber propiedades muy curiosas que parecieran contradictorias entre enlazar dos verdaderos agujeros o juntar dos verdaderos agujeros para hacer un falso agujero y enlazar después con un tercero. Bueno, son todas propiedades muy interesantes que todo esto provee digamos, el trabajo con los nudos tiene una riqueza enorme para la clínica, porque lo que hace es una herramienta que permite aprender a leer, como lo he dicho en varias oportunidades, que tiene que ver con el inconsciente que plantea, que hay lo que plantea Lacan y Freud también, que hay un trabajo de ciframiento que se hace en el sueño, y que entonces Freud dice que son como rebus. Bueno, ¿y qué quiere decir leer un rebus? No, justamente, no es una escritura alfabética. ¿Cómo leer en algo que no tiene las características de esto que estoy leyendo yo acá? Y bueno, justamente digamos, los elementos topológicos y en particular los nudos tienen una plasticidad y una posibilidad de trabajar con algo propio del habla, que es los enredos,
que Lacan ahí llama los enredos de lo verdadero, pero efectivamente uno si trabajamos con las cuerdas, lo que pasa es que trabajar con las cuerdas no necesariamente es como imaginarizar algo que pasa, pero el trabajo con los nudos también se puede hacer como una práctica literal, porque en verdad por ahí es un trabajo que es muy importante de hacer. Bueno, yo creo que con esto es como que hago la presentación. En los próximos días voy a tener un flyer con punto por punto. Yo creo que mínimo van a tener que ser 8 reuniones. Pero bueno, por ahora dejo acá.